estoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es Edmundo Ferretti, con la segunda clase semipresencial o utilizando valores tecnológicos para llegar a ustedes a través de la cámara y del audio de la forma más directa posible. Bueno, quería recordarles de qué estábamos hablando para ver cómo seguimos adelante. Vamos a intentar ser breves y concisos. En la primera clase trabajamos sobre, entre otras cosas, sobre la polisemia o los múltiples significados que tiene la palabra, distintas palabras en las emergencias, entre las cuales está toda esta parte de la sustentabilidad. Y ahora llegamos a los distintos significados del riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos del riesgo desde una perspectiva del riesgo real, es decir, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los riesgos posibles. Nosotros en la clase anterior vimos un mapa y tratamos de en el mapa ubicar los factores de riesgo por región, por provincia, por sector, y esos son, bueno, riesgos reales. Y por otro lado, cuando uno el enfoque lo hace desde la comunicación, tiene que pensar también en que los riesgos reales no siempre son los riesgos percibidos y que los riesgos percibidos no siempre son los riesgos reales. Parece una redundancia, pero no lo es, porque acá se incorpora una nueva categoría. Los riesgos que matan a las personas son distintos a los riesgos que alarman a las personas. Eso lo vamos a ver en esta diapositiva, donde lo central es que la gente responde únicamente a los riesgos que percibe. El Liceo Verón, habíamos dicho, trabaja sobre la idea y el concepto de que la distancia entre la ocurrencia de una emergencia y la percepción de esa emergencia tiene que ver con los medios de comunicación, que es por donde se vehiculiza la información, y muchas veces el cómo se arma esa agenda mediática, de qué manera se toma un tema por sobre otro tema, define cuáles son los temas de la agenda pública y fundamentalmente de la opinión pública también. No quiere decir que lo que no sale en televisión no existe, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que muchas de las cosas que nos alarman y alteran cotidianamente no tienen que ver con riesgos reales. Entonces estamos hablando de riesgos percibidos y riesgos reales. ¿En qué se diferencian las vulnerabilidades? Hay vulnerabilidades que tienen que ver con la visibilidad social. Por ejemplo, acá en donde estoy trabajando en este momento, pero esto se puede trasladar a cualquier provincia o sector, tiene mayor valía comunicacional o para los medios de comunicación lo que ocurre en un sector pudiente que lo que ocurre en un sector donde la gente vive más marginalmente. Un ejemplo, nosotros por lo general recibimos llamadas o las analizamos desde el número de recepción de emergencias, que es el 103, y en la evaluación podemos ver cuáles son las llamadas de la gente con emergencias y qué es lo que cubren los medios, y centralmente la cobertura de los medios es distinta cuando ocurre algo en un sector muy pudiente. Y puede darse que a veces se incendie una villa de emergencia y no haya cobertura mediática, o sea, escasa o mínima. Por lo general, esto yo no sé, digamos, si es opinable o no. Yo creo que es un hecho. Después, que haya una referencia en cuanto a una frecuencia de ocurrencia de los temas también hace que en la agenda mediática se le atribuye mayor valía o que sea un tema de mayor vulnerabilidad. También intervienen las causales y las consecuencias. En definitiva, si uno tuviera que categorizar las vulnerabilidades para los medios de comunicación, vuelvo a aclarar, son según las características del suceso, los antecedentes y la agenda mediática o televisiva. Según las características del suceso,
la cantidad de víctimas es el primer tema que ustedes van a ver que hace o que sirve como referencia de la magnitud. La espectacularidad de las imágenes, cuando hablamos de Japón y de todo lo ocurrido en Japón en competencia con los de Santiago del Estero, yo les decía que uno de los temas centrales era la calidad y espectacularidad de las imágenes que viajaban de Japón hasta la Argentina a través de las agencias de noticias y los canales de televisión. Y la otra es la excepcionalidad del hecho, o sea, lo que no ocurre muy frecuentemente parece que tuviera mayor valía. En definitiva, un ejemplo claro y concreto, se habla mucho más de una muerte de 2 personas en un accidente aéreo que 2 personas que mueren en un accidente de tránsito. De hecho, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte por accidentes, o sea, prevenibles en Argentina, y ocupan muchísimo menos centimil o espacio televisivo que algunos accidentes espectaculares como los que decíamos aéreos. Los antecedentes, podemos decir que los hechos perduran en los medios cuando existen antecedentes, o sea, donde hay imágenes que pueden mostrar otras cosas similares que hayan ocurrido en otras secuencias temporales, o donde el Estado no haya podido dar respuesta. Eso también sería algo importante. Yo lo que siempre digo es que por lo general se da un contrato entre algunos medios y la gente, donde la necesidad de buscar un responsable ubica por lo general el Estado como responsable final de la falta de respuesta, donde es un poco así, pero también hay responsabilidad compartida en otros aspectos, como por ejemplo en el de la prevención o en la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación. En cuanto a la agenda mediática televisiva, los hechos perduran en los medios. Entonces, ¿cuándo se pueden tomar antecedentes en el corto plazo? Y este sería otro de los factores que determina la durabilidad del hecho en los medios de comunicación, porque todo empieza y todo termina en un periodo de tiempo muy reducido, que puede llegar a ampliarse según la magnitud del hecho, pero no siempre la magnitud es lo que determina la duración de una determinada problemática en los medios de comunicación, sino muchas veces tiene que ver con que no surja algo que sea más impactante que lo que en ese momento está. Pero esto lo estudió también Eliseo Verón, y él habla de una secuencia mediática o de cobertura mediática denominada serie, que por lo general tiene una duración máxima de 1 o 2 semanas. Yo hice un trabajo cuando estaba haciendo mi tesis de grado en la universidad, que ustedes van a ver un cuadrito que habla sobre realidad real versus realidad mediática, con las inundaciones ocurridas en gran parte del país en el año 97 hasta el 98. Todo esto duró prácticamente de 6 a 8 meses, y sin embargo los tiempos de cobertura mediática fueron 3 meses. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿De cuánto se cubre? ¿Cuál es la duración de la serie televisiva, radial o gráfica? Tiene que ver con que muchas veces, y acá viene la siguiente diapositiva, que primero cuando se acabaron las espectacularidades de las imágenes, los medios se retiran. Pero en el caso de inundaciones, por ejemplo, cuando se apagan las luces empieza el desastre. O sea, toda la fase de recuperación que nosotros vemos dentro de lo que es la gestión integral del riesgo tiene una duración que a veces es superior a la respuesta y al hecho en sí. Y es la fase más crítica que sufre la población. Y entonces, en realidad, la labor nuestra como comunicadores es que no se termine tan rápido, porque en esa fase de televisión, en esa fase donde están las luces
prendidas, de donde la gráfica se preocupa, también mágicamente hay respuesta por parte de los organismos públicos, las ONGs, el Estado, la sensibilidad social, se juntan cosas, se da respuesta. Y en un momento pareciera que, bueno, de un día para el otro se acabó el problema. No se acabó la cobertura mediática. Entonces, yo digo, tratar de ver de qué manera se prolonga la cobertura es también a colaborar con que se dé una respuesta efectiva y duradera en la emergencia.